Un saludo especial para ti, qué placer es encontrarnos en este espacio para que juntas podamos leer nuestro matinal Sublime Belleza. Omaris, Dios te bendiga. Gracias, Sarita. Y viendo que nos toca aprender a estar contentas. Así es, toca aprender a estar contentas y esto lo decimos porque justamente el título para nuestro matinal de este día se llama así, aprender a estar contentas. Sí, así que si tú eres una persona que hoy te estás quejando, que estás aburrida, que te sientes triste, recuerda que el matinal hoy nos dice hay que aprender a estar contentos. Y parece ser, Omaris, que no es que uno esté contento, uno tiene que aprender a estarlo. Aprender, sí, toca aprender. Bueno, justamente tenemos un versículo bíblico que ilustrará nuestra matutina el día de hoy. Se encuentra, Omaris, en Filipenses capítulo 4, versículo 1. Versículo 11, perdón. Y dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Como decías tú, hay que aprenderlo. Él dice, he aprendido, lo resalta, he aprendido a estar contento en cualquier situación. Y es que a veces dice, bueno, estoy contenta, depende. No, en cualquier situación. Vamos a leer un poco sobre esto, pero primero oremos y pidamos la dirección de Dios. Señor, acompáñanos, bendícenos, sé tú con nosotros y permite que tú seas nuestro guía en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces vamos a ver qué nos dice el matinal para el día de hoy. Uno de los lugares más interesantes que he visitado es la cárcel Mamertina, una prisión ubicada en la parte antigua de Roma. Esta celda es en realidad un pequeño espacio subterráneo, húmedo, oscuro y frío, incrustado en piedra, con apenas un agujero para las necesidades fisiológicas. Tremendo. Uy, esta cárcel es muy difícil para sobrevivir allí en esas condiciones. Se cree que en este cubículo el apóstol Pablo, probablemente con los brazos y las piernas encadenadas a un soldado, practicó una de las virtudes más preciosas del cristianismo. ¿Saben cuál es esa virtud? El contentamiento. El contentamiento. Pero qué cosa, Sarita, que a veces uno ve a los cristianos siempre es con el rostro como triste, como apagado, como amargado. Ay, más o menos para no preocuparlo. Bueno, ya saben, la virtud que todo cristiano debe tener es el contentamiento. Pablo aprendió a vivir contento en todas las circunstancias, aun a pesar de que la mayoría de las situaciones que le tocó vivir después de conocer el Evangelio no le fueran favorables. ¿Cómo podía el apóstol estar contento siempre? Del versículo de hoy aprendemos algunas lecciones de gran valor para nosotras. ¿Cuáles son esas lecciones, Sarita? Bueno, son 3. Lección número 1, nadie nace sabiendo estar contento. Porque comentábamos ahorita detrás de cámaras que uno nace llorando, ¿no? Uno nace llorando. Uno nace llorando. Dice, Pablo dice en este pasaje que él aprendió a contentarse. Nosotras también podemos aprender esta actitud y hacerla parte de nuestra rutina diaria. Punto número 2, estar contento no está necesariamente vinculado solo a los buenos momentos. El contentamiento es una actitud que se puede y debe mantenerse en cualquier situación. Y punto número 3, el contentamiento depende de nuestra cosmovisión. Pablo creía en un Dios que lo había creado, creía que el pecado había interrumpido temporalmente los propósitos de Dios, pero que detrás del telón de la historia de este mundo, Dios está siempre obrando para rescatar al ser humano y llevarlo a la condición para el cual lo creó. Creía que hay una promesa divina por cumplir, la restauración final del ser humano, la cual lo movió a estar contento siempre en el Señor. Y sigue diciendo la matutina, el verdadero contentamiento se basa en reconocer que hemos recibido algo de Dios aun cuando no lo merecíamos. Toda la obra de Dios en nuestro favor la hace simplemente porque nos ama. Nadie es lo suficientemente bueno como para merecer algo de Dios. Tú y yo nada tenemos que nos recomiende a Dios, excepto nuestra necesidad de Él. La base del verdadero contentamiento es Dios y conocerlo en profundidad es el camino para que de hecho vivamos contentas en toda situación,
Por lo tanto, aprendamos también a vivir así, conociendo cada día al Dios que corre detrás de nosotras, ofreciéndonos su vida, su sangre y el cielo, el mejor futuro que podríamos desear y que no merecemos. Cuán importante es estar al lado de las personas que viven en una actitud continua de contentamiento. ¿Eres tú una de esas personas? Sara, sí, porque vivir en una persona que no está contenta y que vive quejándose sí que es difícil. Yo creo que todos conocemos por lo menos a una de esas personas que todo está mal, que todo es un problema, que todo... Yo me acuerdo que una vez estábamos en un congreso en Panamá y era en un resort, un lugar muy bonito, todo era un congreso del Ministerio de la Mujer. Y a mí me pareció un lugar muy lindo y yo le pregunté a una compañera, le dije, ¿qué más? ¿Cómo te pareció todo? Yo esperando una respuesta positiva, pues porque estamos en un lugar muy lindo. Decía, sí, muy lindo y todo, pero las paredes son muy delgadas y yo puedo escuchar el ruido de todas las personas de la otra habitación. Yo decía, ¿en serio? Bueno, está bien, pero luego me di cuenta en otras circunstancias que para cada situación siempre había una queja, algo negativo. Yo dije, bueno, de pronto yo no me percibo ese tipo de cosas, pero sí creo que a veces hay personas que están muy atentos a las cosas negativas de las circunstancias. Y eso como que no nos permite ser felices, digo yo. Claro, porque mientras tú tengas tu foco de atención en las situaciones difíciles, ¿cómo vas a tener contentamiento? No lo tienes. Y hay personas, sí, que se centran en todo lo negativo, pero además de esa experiencia que tú tuviste con esta persona, te cuento que yo he tenido experiencia con hermanas que han ido a nuestro campamento y a veces al principio las condiciones eran súper difíciles, con lluvia, con barro, no tenían dónde dormir, o sea, muy difíciles. Y las hermanas se veían tan contentas. Ellas felices disfrutando. Hermana, esto ha sido la mejor experiencia, hemos pasado bien, nos hemos gozado. Y fíjate, una está en un resort quejándose, estas hermanas están en unas condiciones que no son las mejores, pero están contentas. Y es que, Sarita, el primer punto que tenemos que destacar de esta matutina es que el contentamiento no es natural. No es natural. No es natural, se aprende. Hay que aprenderlo. Por eso el apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Él le tocó aprender. Como decía Sarita ahorita, nosotros no nacemos contentos, nacemos es llorando. Y si no lloramos, igual nos hacen llorar. Entonces, eso le da tranquilidad al médico, claro, que el niño llore, y a la madre también. Entonces, es algo que nos toca aprender. Si tú eres una de esas mujeres quejumbrosas, eres una de esas mujeres que a todo le ves algo negativo, recuerda que hoy Dios te está diciendo, tienes que aprender a estar contenta bajo cualquier circunstancia. Y es que estar contenta, Omaris, justamente lo que tú dices, a veces nosotros lo ligamos a esa circunstancia, a lo que está pasando, y ustedes pueden decir, claro, para ellas está muy fácil decir que uno esté contento porque ellas no están viviendo lo que yo estoy viviendo acá, así que muy probablemente estemos diciendo, claro, si a usted le estuviera pasando esto, otro, no estuvieran ustedes hablando de que hay que estar contentos, pero yo creo que no lo estamos diciendo nosotras. Lo dice el apóstol Pablo, que sí que sufrió y estaba en una celda que nos lo describió la matutina, que era con situaciones bastante inhumanas. Un espacio súper pequeño, subterráneo, húmedo, oscuro, frío, y ni siquiera tenía un lugar donde hacer sus necesidades básicas. No, y no solo eso, Omaris, sino que estaba atado a un guardia. Imagínate tener que hacer su necesidad con una persona que está a escasos metros de distancia de él. Yo me imagino que era una circunstancia muy fea, pero él estaba contento. Sí. Porque él tenía una cosmovisión y él veía que eso eran situaciones del pecado, pero que Dios estaba utilizando cualquier circunstancia para acomodar las cosas en este mundo. Sarita, y es que de verdad que estar contento nos demuestra el apóstol Pablo que no depende de las circunstancias, sino que va a depender de la visión correcta que tú tengas de Dios. Si tú ves en todas las circunstancias, ves que de allí algo Dios te quiere enseñar, que de esa situación Dios quiere hacer algo mejor para ti, entonces ya tú empiezas a ver todo diferente. El apóstol Pablo estaba contento a pesar de su situación porque sabía en quién había confiado. Sabes que hay personas, una vez alguien me dijo, no, lo que pasa es que yo no soy la favorita de Dios.
Y yo digo, bueno, si yo tengo esa cosmovisión de Dios, de que Dios le da más cosas a otro y a mí me da menos porque yo no soy la hija favorita de Dios, yo creo que tener ese concepto de Dios no nos va a hacer ni Ayudar. tampoco a vivir felices porque estás hasta llegando al punto de pensar que ni siquiera Dios está a tu favor. Imagínate, ahí sí estamos, pero muy terribles. Y es que el apóstol Pablo lo que había entendido, o esa visión que tenía de Dios, ahora que tú dices eso como que Dios tiene hijos favoritos, él entendía que nosotros como seres humanos no merecemos nada de Dios. Todo lo que Dios nos lo da es por gracia, lo poquito, lo mucho, todo lo que Dios nos da a nosotros nos lo da es por gracia, no porque uno lo merezca. Entonces, cuando ya tú entiendes, ve, yo no me merezco tener el aire que respiro, no me lo merezco, pero Dios me lo está dando por gracia. Yo no merezco de pronto tener esta casa donde vivo, pero Dios me ha permitido tenerla por su gracia. No merezco estos hijos que tengo, pero Dios me los ha dado por su gracia. Es decir, cuando nosotros empezamos a mirar que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios, entonces eso nos va a llenar a nuestro corazón de contentamiento. Y a veces decimos, pero Dios, yo no me merezco que me pase eso si yo soy tan buena, si yo hago esto, si yo hago lo otro. Yo creo que la visión que nosotros tengamos de Dios y de su poder y del plan que Él ha diseñado para nosotros y cómo intenta Él sortear algunas situaciones en medio de los ataques del enemigo, porque el enemigo está atacando y Dios está tratando de protegernos y sostenernos en medio de las circunstancias. Así que creo que necesitamos evaluar qué concepto y qué visión tienes tú de Dios, Omar. Sí, Sarita, y entender que el contentamiento no es resignación, no es que bueno, ya así lo quiere Dios y bueno, yo me tengo que contentar con esto. No, el contentamiento es que tú confías en que eso que Dios te está proveyendo es lo mejor para ti. No es pasividad, no es que bueno, ya así es y yo me quedo aquí porque así ya Dios lo dijo y así va a ser. No, eso no es. El contentamiento es tener una fe activa. Y hoy Dios nos invita a eso. Hoy Dios te invita a vivir contenta, no porque todo esté bien, porque seguramente tienes infinidades de problemas, seguramente tienes circunstancias que no le ves la salida. Y Dios te está pidiendo es que estés contenta porque Él va a estar contigo. Donde quiera que tú vayas, Él estará allí acompañándote en medio de tu dolor, en medio de tu situación, en medio de tus aflicciones. Ten la convicción de que Dios está para sostenerte. Aprendamos a confiar nuestros planes, nuestra vida, cada circunstancia en las manos de Dios y por eso oramos, Omaris. Vamos a orar para decirle a Dios que quite toda semilla de amargura de nuestro corazón y que nos ayude a estar contentos. Oremos. Amante Dios, te damos muchas gracias por este devocional, porque hemos entendido que el contentamiento lo tenemos que aprender y que no debe depender de las circunstancias, sino de ese amor que vemos reflejado en ti, del conocimiento que tengamos de ti, que necesitamos conocerte, Señor, para tener la seguridad de que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, tú estarás con nosotros. Si, Señor, alguna persona nos está escuchando y su corazón tiene alguna semilla de amargura, en estos momentos oramos por esa persona para que tú le ayudes a sacar cualquier semilla de amargura de su corazón y que pueda aprender a vivir feliz. Porque esta, Señor, es una de las virtudes que debemos tener todos los cristianos. Reflejar que confiamos en ti, reflejar que creemos en ti y entender y decirle al mundo que somos contentos porque solo tu gracia nos sostiene. Gracias, oh Señor, porque sabemos que tú nos escuchas y sabemos que quieres hacer de nosotros personas felices. En Jesús agradecemos todo. Amén y amén. Amén.